En el gimnasio de artes marciales de Bolo Yeong, en el centro de Los Ángeles, la mañana del 7 de marzo de 1992 había comenzado como cualquier otro sábado de entrenamiento intensivo. 30 estudiantes, desde adolescentes hasta adultos en sus 50 años, ejecutaban las formas tradicionales del Hung Gar bajo la supervisión estricta del maestro. El sonido de los puños cortando el aire, los pies golpeando rítmicamente contra el piso de madera, y los gritos de Kiai llenaban el espacio con esa energía única que solo un dojo tradicional puede generar. Bolo, con 56 años pero manteniendo un físico que haría que hombres 30 años más jóvenes sintieran envidia, caminaba entre las filas de estudiantes corrigiendo posturas, ajustando ángulos de golpes, ofreciendo palabras de aliento cuando veía esfuerzo genuino. Todo era normal, todo era como debería ser, hasta que las puertas dobles del gimnasio se abrieron de golpe con un estruendo que hizo que todos los presentes giraran sus cabezas simultáneamente. Steven Seagal entró al gimnasio flanqueado por 4 de sus estudiantes más grandes de su propio dojo de Aikido, todos vistiendo gis negros idénticos con el logo de la escuela de Seagal bordado en el pecho. La manera en que entraron, con pasos deliberadamente intimidantes y expresiones de superioridad apenas contenida, dejó claro inmediatamente que no venían en son de paz ni con intenciones de aprender. Seagal caminó directamente hacia el centro del gimnasio, sus ojos fijos en Bolo con una intensidad que prometía confrontación. Bolo Yeung. Su voz resonó por todo el espacio, amplificada por la acústica del gimnasio y cargada con desdén. He escuchado que dices que mis técnicas de Aikido no funcionarían contra tu Kung Fu. Vine aquí, frente a tus estudiantes, para darte la oportunidad de probar esa afirmación. Te desafío públicamente. Tú y yo, ahora mismo, sin reglas, sin límites. Demostremos de una vez por todas qué arte marcial es realmente superior. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido eléctrico de las luces fluorescentes del techo. Los 30 estudiantes de Bolo se habían congelado en sus posiciones, procesando lo que acababan de presenciar, un desafío público y directo a su maestro en su propio territorio. Lo que Bolo hizo en respuesta a esta provocación calculada no solo defendería su honor y el de su escuela, sino que se convertiría en una de las lecciones más devastadoras jamás impartidas sobre la diferencia entre confianza legítima y arrogancia ciega. Si quieres descubrir exactamente cómo respondió Bolo Yeung a este desafío humillante y conocer el método específico que usó para exponer las debilidades fundamentales del Aikido de Seagal, quédate hasta el final, porque esta historia cambiará completamente tu comprensión sobre qué hace que un arte marcial sea verdaderamente efectivo. La tensión entre Bolo Yeung y Steven Seagal había estado creciendo durante más de un año, alimentada por una serie de eventos que habían llevado inexorablemente a este momento de confrontación. Todo había comenzado en enero de 1991, cuando Seagal, montando la ola de su éxito cinematográfico con películas como Above the Law y Hard to Kill, había decidido expandir agresivamente su presencia en el circuito de artes marciales de Los Ángeles. No le bastaba con ser una estrella de cine, quería ser reconocido como un maestro marcial legítimo y respetado. El problema era que Seagal había elegido un camino particularmente abrasivo para lograr ese reconocimiento, uno basado en denigrar públicamente otros estilos mientras exaltaba el Aikido como el arte marcial supremo. En múltiples entrevistas con revistas especializadas como Black Belt y Inside Kung Fu, Seagal había hecho declaraciones cada vez más audaces y provocativas. Afirmaba que las artes marciales chinas tradicionales, incluyendo el Kung Fu, estaban atascadas en el pasado y carecían de la sofisticación biomecánica del Aikido moderno. Había dicho específicamente que artistas marciales como Bolo Yeung eran reliquias de una era pasada, que habían alcanzado fama a través de películas, pero cuyas habilidades reales serían expuestas como inferiores si alguna vez fueran verdaderamente probadas contra un sistema superior como el Aikido. Estas declaraciones habían circulado ampliamente en la comunidad de artes marciales de Los Ángeles, causando división y controversia.
Algunos, especialmente los más jóvenes influenciados por las películas de Seagal, comenzaron a cuestionar el valor de estudiar artes tradicionales. Otros, particularmente los instructores veteranos que habían dedicado décadas a perfeccionar sus habilidades, vieron las declaraciones de Seagal como lo que eran: arrogancia sin fundamento diseñada para inflar su propio perfil a expensas de otros. Bolo había mantenido un silencio digno durante meses, siguiendo el principio de Kung Fu que dice: cuando el viento sopla, el bambú se inclina, pero no se rompe. Pero el silencio de Bolo no era indiferencia, era paciencia estratégica, esperando el momento correcto para responder de manera que realmente importara. Ese momento llegó cuando uno de los instructores senior de Bolo, un hombre llamado James Wong, que había estudiado con él durante 15 años, asistió a un seminario de artes marciales en San Diego donde Seagal estaba dando una demostración. Durante la sesión de preguntas y respuestas, James había planteado respetuosamente una pregunta sobre cómo las técnicas de Aikido funcionarían contra un oponente entrenado en Trapping Hands del Wing Chun, una especialidad del Kung Fu que Bolo enseñaba extensivamente. La respuesta de Seagal había sido despectiva y condescendiente. No solo había descartado la pregunta, sino que había usado la oportunidad para lanzar otro ataque verbal contra Bolo específicamente, mencionándolo por nombre y sugiriendo que cualquier técnica que Bolo enseñara sería inefectiva contra un practicante competente de Aikido. James había reportado todo esto a Bolo, y fue en ese momento que Bolo tomó la decisión de que el silencio ya no era la respuesta apropiada. Envió un mensaje a través de canales mutuos en la comunidad de artes marciales. Si Seagal realmente creía que el Aikido era superior, debería venir al gimnasio de Bolo y demostrarlo, no con palabras, sino con acción. El mensaje había llegado a Seagal, y su ego, inflado por años de éxito donde rara vez alguien lo desafiaba genuinamente, interpretó esto como una oportunidad perfecta para una demostración pública que solidificaría su posición como maestro marcial supremo. Decidió no solo aceptar el desafío sino amplificarlo, apareciendo sin anuncio previo con sus propios estudiantes como respaldo, transformando lo que podría haber sido un encuentro privado en un espectáculo público diseñado para máximo impacto. Ahora, en ese gimnasio en la mañana del 7 de marzo, con 30 estudiantes de Bolo observando y 4 estudiantes de Seagal, formando un muro intimidante detrás de su maestro, el momento de verdad había llegado. Bolo miró a Seagal con una expresión que era difícil de leer. No había ira visible, no había tensión en su postura, solo una quietud profunda que aquellos familiarizados con las artes marciales reconocen como el estado mental de alguien completamente centrado y preparado. Después de un silencio que se extendió por 10 segundos completos, Bolo finalmente habló, su voz calmada pero con un peso que llenaba el espacio. Steven, viniste a mi gimnasio con tus estudiantes, interrumpiste mi clase y lanzaste un desafío público. Muy bien, acepto, pero vamos a establecer parámetros claros para que no haya confusión después sobre lo que sucedió aquí hoy. Seagal sonrió, esa sonrisa confiada que había perfeccionado en sus películas. Los parámetros que quieras, Bolo, no importan, el resultado será el mismo. Bolo ignoró la bravuconería. Primero, esto no será pelea sin reglas como sugeriste. No voy a lastimarte permanentemente y crear problemas legales para mi gimnasio. En cambio, haremos 3 rondas de demostración, cada una de 3 minutos. Primera ronda, tú atacas, yo defiendo usando solo técnicas de Kung Fu. Segunda ronda, yo ataco, tú defiendes usando solo Aikido. Tercera ronda, intercambio libre donde ambos podemos atacar y defender, sin golpes a ojos, garganta o ingle con intención de lesión permanente, sin ataques a articulaciones con intención de romper. Todo lo demás está permitido, incluyendo derribos, proyecciones y contacto completo al cuerpo. ¿Estás de acuerdo? Los términos eran justos y claros, estructurados de manera que darían a ambos hombres oportunidad de demostrar sus respectivos artes en ataque y defensa. Seagal, incapaz de encontrar objeción razonable sin parecer cobarde, asintió.
Acepto tus términos. Preparémonos. Los estudiantes de Bolo rápidamente despejaron el centro del gimnasio, creando un espacio circular de aproximadamente 10 metros de diámetro. No colocaron colchonetas. El piso de madera dura sería la superficie, agregando realismo y riesgo genuino. James Wong, el instructor senior, actuaría como árbitro y cronometrador. Los 30 estudiantes de Bolo y los 4 de Seagull formaron un círculo alrededor del área despejada, la tensión en el aire tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Cuando ambos hombres se posicionaron en el centro del espacio, el contraste era notable. Bolo, a sus 56 años, todavía mantenía su físico legendario. 90 kilos de músculo denso y funcional distribuidos en su estructura de 1.65 metros. Su postura era la tradicional del Hungar, pies plantados firmemente, centro de gravedad bajo, manos en guardia de tigre. Emanaba una quietud que era más intimidante que cualquier postura agresiva. Seagull, a sus 40 años, media 1,93 metros, y pesaba aproximadamente 100 kilos. Su físico era menos definido que el de Bolo, pero igualmente impresionante en su propia manera. Adoptó su postura característica de Aikido, peso en la pierna trasera, manos posicionadas para interceptar ataques entrantes. Su expresión era de confianza absoluta. Primera ronda, anunció James Wong. Steven ataca, Bolo defiende. 3 minutos en el reloj. Comiencen. Seagull no perdió tiempo. Se movió inmediatamente hacia Bolo, intentando cerrar la distancia para aplicar sus técnicas de agarre, que eran el fundamento del Aikido. Su primera aproximación fue para un Ikkyo, una de las técnicas más básicas pero efectivas del Aikido, donde se controla el brazo del oponente y se aplica presión hacia abajo en el codo. Pero Bolo, con décadas de experiencia leyendo intenciones a través del lenguaje corporal, vio el intento antes de que Seagull completara su movimiento. Cuando las manos de Seagull se extendieron para hacer el agarre, Bolo simplemente retrajo su brazo en un círculo fluido, una técnica llamada Huen Sau, o mano circular, que redirigió el intento de agarre sin esfuerzo aparente. Seagull intentó nuevamente, esta vez con más velocidad, buscando un Nikkyo, una torsión de muñeca dolorosa. Pero cada vez que se acercaba a establecer contacto, Bolo utilizaba footwork preciso y movimientos circulares de brazos para neutralizar el intento. Era como ver a alguien intentar agarrar humo. La frustración comenzó a aparecer en el rostro de Seagull después del primer minuto. Ninguno de sus intentos de establecer los agarres necesarios para ejecutar técnicas de Aikido estaba funcionando. Decidió cambiar de táctica, intentando una entrada más agresiva con una técnica llamada Iri-Minage, donde se supone que el practicante entra dramáticamente en el espacio del oponente mientras ejecuta un lanzamiento. Pero cuando Seagull ejecutó su entrada, Bolo simplemente pivotó en sus caderas, una rotación de apenas 45 grados que fue suficiente para que la entrada de Seagull encontrara espacio vacío en lugar del cuerpo que esperaba interceptar. Si te está fascinando esta historia y quieres descubrir más contenido sobre los enfrentamientos más legendarios de las artes marciales, suscríbete ahora al canal y déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. El intento fallido dejó a Seagull momentáneamente desbalanceado, y Bolo, aprovechando la oportunidad para enseñar más que para dominar, ejecutó un Pak Sau, o mano palmada, que empujó suavemente a Seagull más allá de su punto de balance. Seagull dio 3 pasos tambaleantes antes de recuperar su postura, su rostro ahora mostrando no solo frustración, sino el comienzo de duda. Los siguientes 2 minutos de la primera ronda siguieron el mismo patrón. Seagull intentaba establecer agarres, ejecutar entradas, aplicar las técnicas que había perfeccionado durante años de práctica. Pero Bolo, usando principios fundamentales de Kung Fu, como no resistencia directa, redirección circular y control de distancia, neutralizaba cada intento con una economía de movimiento que era hermosa en su eficiencia. Cuando James Wong anunció el final de la primera ronda, Seagull estaba respirando pesadamente, sudor ya visible en su frente.
Bolo, en contraste, parecía apenas haber exertado esfuerzo, su respiración tranquila y controlada. Segunda ronda, anunció James. Bolo ataca, Steven defiende. 3 minutos. Comiencen. Esta vez fue Bolo quien tomó la iniciativa. Pero su aproximación era completamente diferente de la de Seagal. No se precipitó hacia adelante buscando establecer técnicas complejas. En cambio, comenzó a presionar gradualmente, cerrando la distancia con pasos medidos, lanzando golpes de prueba, jabs ligeros y patadas bajas que forzaban a Seagal a reaccionar. Cada reacción de Seagal revelaba información: cómo distribuía su peso, cómo movía sus manos para interceptar, dónde estaban sus puntos ciegos. Bolo estaba leyendo a Seagal como un libro abierto, acumulando datos que usaría en el momento apropiado. Cuando Bolo finalmente lanzó su primer ataque serio, una combinación de 3 golpes dirigidos a diferentes niveles: alto, medio, bajo, Seagal intentó aplicar una técnica defensiva de Aikido, pivotando para redirigir el primer golpe. Pero Bolo había anticipado exactamente esa respuesta. Su segundo y tercer golpe ya estaban ajustados para llegar a donde Seagal estaría después del pivote, no donde estaba en ese momento. El resultado fue que el segundo golpe de Bolo, un gancho al cuerpo, conectó limpiamente con las costillas de Seagal. No fue un golpe de potencia completa. Bolo había controlado su fuerza para evitar lesión seria, pero fue suficiente para que Seagal jadeara y retrocediera 3 pasos. La expresión de Seagal había cambiado dramáticamente. La confianza arrogante del inicio había sido reemplazada por algo más cercano a preocupación genuina. Estaba comenzando a comprender que había subestimado gravemente a su oponente. Bolo continuó su presión, no agresivamente sino metódicamente, como un maestro de ajedrez que sabe que la victoria es inevitable y simplemente está ejecutando los movimientos necesarios. Cada vez que Seagal intentaba aplicar una técnica defensiva de Aikido, Bolo ya había ajustado su ataque para neutralizar esa defensa específica. Era una demostración de lectura superior, timing perfecto y comprensión profunda de cómo los diferentes sistemas de combate interactúan. A mitad de la segunda ronda, Bolo ejecutó una técnica que dejaría impresión permanente en todos los presentes. Lanzó un jab hacia el rostro de Seagal, un ataque que pareció completamente comprometido. Seagal, viendo la oportunidad, intentó ejecutar un kote gaeshi, capturando la muñeca extendida para ejecutar una proyección. Pero el jab de Bolo había sido un señuelo. En el momento en que sintió las manos de Seagal tocando su muñeca, Bolo cambió instantáneamente, retrayendo el jab y lanzando un gancho con su otra mano que llegó a las costillas de Seagal antes de que pudiera ajustar su defensa. El impacto, aunque nuevamente controlado, fue suficiente para doblar ligeramente a Seagal. Más importante que el daño físico fue el daño psicológico. Seagal acababa de ser completamente engañado por un señuelo básico, una táctica que cualquier boxeador competente conoce, pero que las técnicas de Aikido, diseñadas principalmente para responder a ataques comprometidos directos, no estaban bien equipadas para manejar. Cuando la segunda ronda terminó, Seagal estaba visiblemente agotado y golpeado. No devastadoramente, pero suficiente para que fuera obvio para todos los observadores que no había sido capaz de defender efectivamente contra los ataques de Bolo. Bolo, por su parte, parecía que podría continuar durante horas más sin fatiga. Tercera ronda, anunció James Wong, su voz conteniendo una nota de satisfacción. Como estudiante senior de Bolo, estaba viendo a su maestro vindicar no solo su propia reputación, sino la de todo el arte que practicaban. Intercambio libre, 3 minutos. Esta es la ronda final. Comiencen. Lo que sucedió en la tercera ronda fue menos un intercambio de combate y más una lección de dominación controlada. Seagal, desesperado ahora por demostrar algo, cualquier cosa, que justificara su arrogancia inicial, intentó atacar más agresivamente. Pero la agresividad sin fundamento técnico sólido es simplemente descuido, y Bolo lo explotó sin piedad. Cada vez que Seagal se sobreextendía en un ataque, Bolo lo castigaba con contraataques precisos.
Cuando Seagal intentaba establecer agarres, Bolo los neutralizaba y respondía con técnicas de trapping hands que dejaban a Seagal completamente inmovilizado por segundos preciosos. A 1 minuto y medio de la tercera ronda, Bolo ejecutó la técnica que efectivamente terminó el encuentro. Seagal había lanzado un intento desesperado de tackle, tratando de derribar a Bolo usando su ventaja de tamaño y peso. Pero Bolo, con décadas de experiencia en defensa contra derribos, simplemente bajó su centro de gravedad. Estableció una base inquebrantable. Y cuando Seagal hizo contacto, usó el momentum entrante contra él. Ejecutó un kin-na, o técnica de control de articulación, capturando el brazo extendido de Seagal y aplicando presión en el codo mientras simultáneamente barría la pierna de apoyo. El resultado fue que Seagal cayó pesadamente al piso, y antes de que pudiera reaccionar, Bolo estaba sobre él con una posición de control que en jiu-jitsu brasileño sería llamada mount, sentado sobre el pecho de Seagal con sus rodillas controlando los brazos del hombre caído. Bolo no lanzó golpes desde esta posición. No necesitaba hacerlo. El mensaje era absolutamente claro. Había dominado completamente a Seagal en las 3 rondas: defensiva, ofensiva y en intercambio libre. Mantuvo la posición por 5 segundos, tiempo suficiente para que no hubiera ambigüedad sobre lo que había sucedido, antes de levantarse y extender su mano para ayudar a Seagal a ponerse de pie. Seagal, humillado y derrotado, ignoró la mano ofrecida y se levantó por su cuenta. Su rostro era un estudio en vergüenza y ira reprimida. Los 30 estudiantes de Bolo estaban en silencio absoluto, procesando lo que habían presenciado. Los 4 estudiantes de Seagal miraban al suelo, incapaces de hacer contacto visual con nadie. Bolo caminó hacia el centro del círculo y habló, no con triunfalismo, sino con la autoridad de un maestro que acaba de impartir una lección importante. Steven, viniste aquí afirmando que tu aikido era superior a mi kung fu. En 3 rondas esa afirmación fue probada y encontrada falsa. Pero quiero que todos aquí entiendan algo importante. Se giró para mirar no solo a Seagal, sino a todos los estudiantes presentes. Esto no prueba que kung fu sea superior a aikido en todos los casos. Lo que prueba es algo más fundamental, que ningún arte marcial es invencible, que todas las afirmaciones de superioridad deben ser respaldadas con evidencia, no solo con palabras. Si esta historia te ha enseñado sobre la importancia de la humildad y de respaldar tus afirmaciones con acción real, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite este mensaje. Déjanos en los comentarios qué arte marcial practicas y qué lección te llevas. Bolo continuó. Aikido tiene valor. Tiene filosofía hermosa sobre no resistencia y armonía, pero fue desarrollado en contexto específico, para defensa contra ciertos tipos de ataques. Cuando se enfrenta a alguien entrenado en diferentes principios, a alguien que no ataca de las maneras que Aikido espera, sus técnicas se vuelven menos efectivas. Esto no es defecto del arte, es limitación que todo arte tiene. Mi kung fu también tiene limitaciones. Si me enfrento a un luchador de suelo experto, tendré desventajas. Si peleo contra un boxeador profesional en ring con reglas de boxeo, estaré en desventaja. La pregunta no es qué arte es el mejor. La pregunta es si entiendes las fortalezas y limitaciones de lo que practicas y si tienes humildad para reconocer que siempre hay más que aprender. Las palabras resonaron en el gimnasio con peso de verdad ganada a través de experiencia. Incluso los estudiantes de Seagal, leales como eran a su maestro, no podían negar la sabiduría en lo que Bolo estaba diciendo. Seagal, para su crédito aunque claramente a regañadientes, finalmente habló. Subestimé tu habilidad. No era una disculpa completa ni reconocimiento de sus errores más amplios, pero era más de lo que muchos esperaban escuchar de alguien con el ego de Steven Seagal. Bolo asintió, aceptando las palabras por lo que eran. Y yo espero que aprendas de esta experiencia. Enseña a tus estudiantes con honestidad sobre lo que Aikido puede y no puede hacer. Respeta otros artes marciales en lugar de denigrarlos. Si haces esto, serás mejor maestro y tu arte se beneficiará. Steven Seagal
y sus 4 estudiantes salieron del gimnasio sin más palabras, sus expresiones una mezcla de humillación y quizás el comienzo de reflexión genuina. Los 30 estudiantes de Bolo permanecieron en silencio por varios segundos después de que la puerta se cerró, procesando todo lo que habían presenciado. Entonces, espontáneamente, comenzaron a aplaudir. No era celebración de humillación de un oponente. Era reconocimiento de una lección magistralmente impartida, de un maestro que había defendido su arte y su escuela con habilidad, control y sabiduría. En los días y semanas que siguieron, la historia del encuentro se propagó por toda la comunidad de artes marciales de Los Ángeles. Diferentes versiones circulaban, algunas exageradas, otras minimizadas, pero el núcleo permanecía consistente. Steven Seagal había desafiado públicamente a Bolo Yeung y había sido dominado decisivamente en 3 rondas. Para la reputación de Seagal en la comunidad de artes marciales, el daño fue significativo. Instructores que habían perdido estudiantes debido a sus comentarios despectivos sintieron vindicación. Estudiantes que habían cuestionado el valor de artes tradicionales vieron evidencia concreta de su efectividad cuando practicadas correctamente. Para Bolo y sus estudiantes, el encuentro se convirtió en momento definitorio. No solo habían defendido su honor, sino que habían aprendido lecciones valiosas sobre confianza basada en habilidad real versus arrogancia basada en ego. Bolo nunca usó el incidente para autopromoción. Cuando preguntado sobre él en entrevistas posteriores, siempre respondía con la misma gracia y humildad que había mostrado ese día. No fue sobre ganar o perder, explicaba. Fue sobre verdad. Verdad es que ningún arte es perfecto. Ningún maestro es invencible. Cuando entendemos esto, podemos aprender genuinamente. Nos vemos en el próximo video con más historias fascinantes de las leyendas.